Ya. Estábamos hablando de esto, ¿cierto? De cómo actúan las hormonas tróficas en el ovario para provocar el proceso de ovulación. Entonces habíamos hablado, ¿por qué vamos a recordar esto? Porque esto lo vamos a ocupar hoy día, chicos, en algunas cosas que ustedes tienen que saber para que podamos prevenir o podamos usar. Entonces, el ciclo ovárico, como ustedes saben, se divide en 0 y 28 días, ¿cierto? Siendo el día 1 el día que llega el ciclo de la hemorragia mensual y el día 28 el día previo. ¿Bien? Entonces, durante el ciclo menstrual nosotros tenemos variaciones de hormona. Acuérdense que estos son los folículos que maduran uno al mes en cada ciclo. Entonces, uno de estos folículos va a madurar y va a liberar un ovocito junto con la cantidad de estrógeno. Ustedes pueden ver aquí en líneas lila la cantidad de estrógeno que se libera en mayor cantidad cuando ocurre la ovulación. Ahora, para que ese folículo pueda madurar, tiene que estar presente la hormona folículo estimulante. Entonces, por eso se llama hormona folículo estimulante, porque estimula al folículo para que madure y pueda liberar el ovocito y pueda liberar los estrógenos. Entonces, después, cuando ya el folículo está crecido, ¿no es cierto?, viene una descarga masiva de hormona luteinizante y esta hormona luteinizante va a actuar como un alfilercito que va a pinchar al folículo para que éste se reviente. Una vez que el folículo se revienta, sale el ovocito, sale el estrógeno. Como ustedes saben, en esta vida nada se pierde, nada se crea, solo se transforma. Este folículo vacío ahora se transforma en el cuerpo lúteo, ¿no es cierto? Y sigue funcionando por acción de la hormona luteinizante. Y este cuerpo lúteo entonces empieza a producir la progesterona por si acaso esta persona se embaraza, por si acaso esta mujer se embaraza. Entonces, cuando está activo el cuerpo lúteo, el cuerpo femenino tiene una gran cantidad de progesterona, por si acaso se embaraza, y si no hay embarazo, entonces este cuerpo lúteo desaparece, degenera y baja el nivel de progesterona casi a cero. Ustedes pueden ver ahí. Y todo esto va asociado también con el revestimiento interno del útero, que es el endometrio, que cuando las hormonas están en la parte más baja, ustedes pueden ver aquí que la progesterona, el estrógeno, la hormona folículo estimulante y la luteinizante están muy bajas en el torrente sanguíneo de la mujer, el endometrio se descama, se desprende y cae con la hemorragia mensual habitual. Y aproximadamente al séptimo día, este endometrio se empieza a recuperar. Ustedes pueden ver aquí que se forma este endometrio con estos pliegues aquí, que son súper importantes estos pliegues del endometrio. Ya les voy a explicar por qué. Entonces se forma este endometrio nuevecito, ¿no es cierto?, esperando que llegue un ovocito fecundado para meterse aquí. Entonces este endometrio crece, se vasculariza, o sea, se llena de vasitos sanguíneos para poder nutrirlo, esperando al embrión o al huevito fecundado. Pero si no hay fecundación, este endometrio se cae, desaparece para iniciar un nuevo ciclo. Y este ciclo dura aproximadamente, ¿no es cierto?, como habíamos visto ya, entre 1 y 28 días, que es lo que se considera normal. También puede ser un poco menor, 25, o un poco más largo, 31. Ahora, esto habitualmente las mujeres en edad fértil debiéramos llevarlo marcado en un calendario cualquiera para ver si nuestro ciclo es regular o no. Porque ustedes saben que la vida pasa, uno nunca sabe, de repente en algún momento de la vida se les va a ocurrir a lo mejor tener un bebé y es bueno saber si el ciclo menstrual es regular o no es regular. ¿Ya? Entonces acuérdense, voy a achicar esto, chiquillos, que me molesta. Ahí sí. Entonces tenemos aquí la gonadotrofina, que ya las conocemos, ¿no es cierto? Entonces tenemos en el ciclo menstrual femenino una fase folicular, donde se forman los folículos, y una fase luteínica, donde está presente el cuerpo lúteo.
y las hormonas que producen para que este endometrio se pueda renovar, ¿no es cierto? Ver si hay un embarazo. Si hay un embarazo, este cuerpo lúteo se conserva durante los 3 primeros meses hasta que se forme la placenta. Y si no se forma la placenta porque no hubo embarazo, este cuerpo lúteo se reabsorbe y desaparece, dando inicio a un nuevo ciclo menstrual. Entonces, esto ocurre desde la menarquia, que es el primer ciclo menstrual de las niñas, entre los 9 o 10 años, hasta el periodo de la menopausia, que va a depender de la cantidad de hijos que uno tenga. Mi menopausia puede llegar a los 50, 55, eh, pero más allá de los 55 no, ¿ya? Si hay presencia de menstruación después de los 55, significa que dentro del útero puede haber, o en el cuello uterino, alguna dificultad. Pero eso es lo que sucede durante el ciclo menstrual femenino. Aumentan las hormonas, aumenta el endometrio, disminuyen las hormonas, el endometrio se descama, ¿no es cierto? Y cae. Entonces, este ciclo menstrual ha sido muy usado o muy estudiado, básicamente porque ha sido uno de los mecanismos que han tenido algunas personas durante muchísimo tiempo para utilizarlo como mecanismo anticonceptivo. Entonces, vamos a empezar a ver parte de anticoncepción. Acuérdense que un anticonceptivo es cualquier mecanismo natural, químico o mecánico que use una persona para no quedar embarazada, para prevenir un embarazo o para embarazarse en caso de que quiera tener hijos, porque uno puede usar estas cosas para las dos vías, ¿no es cierto? Para embarazarse o para no embarazarse. Entonces, en este caso siempre es bueno, chiquillos, informarse, educarse, evitar los mitos y conversaciones de repente que no conllevan a mucho, porque eso les va a permitir a ustedes tener una conducta madura y sobre todo, chiquillos, tener una vida sexual responsable. ¿Qué significa eso? Que hay que tener cuidado con la ley de Murphy. Uno a veces piensa que hay cosas que no le van a pasar, pero le pasan cuando uno no quiere que le pasen, ¿ya? No digo que quedar embarazada sea una desgracia, pero a cierta edad es preferible posponerlo para cuando uno ya tenga una vida más o menos hecha y organizada. Profe, tengo una pregunta. Querida, dígame, Isidora, perdón. Si una mujer tiene relaciones y no se cuida y al otro día le llega la regla, ¿eso igual que puede quedar embarazada? Mira, tiene pocas probabilidades, pero no es imposible. Ahora, habitualmente cuando empieza el primer día, significa que se está desprendiendo el endometrio, por lo tanto, ella si quedase embarazada, el endometrio arrastraría a ese huevito que se está formando ahí. Pero también Ah, puede ya. ser que como los villanos espermios son bastante pícaros y su función es fecundar al ovocito, puede ser que estos villanos se queden escondidos en la trompa de Falopio y ahí esperar a que el ovocito salga y fecundarlo justo cuando sale del ovario. Entonces, habitualmente si vamos a tener relaciones sexuales, es preferible usar algún mecanismo de protección, siempre, ¿ya? Más vale evitar que prevenir. Entonces, chiquillos, vamos a hablar un poco de métodos anticonceptivos. La elección del método que uno quiera usar, esto puede ser para hombres, no puede ser, es para hombres y para mujeres, porque eh, las relaciones sexuales no son individuales, porque eso es masturbación. Las relaciones sexuales son entre dos, pueden ser esporádicas, que ocurrieron un día y después no se volvieron a ver, o pueden ser más o menos, ¿no es cierto?, frecuentes si uno tiene una pareja más o menos estable. Entonces, ¿de qué depende la elección del método anticonceptivo? De la edad, o sea, ¿cuántos años tengo yo? Habitualmente también, ¿no es cierto?, hay métodos anticonceptivos que son aconsejados solamente para mujeres o para hombres que ya han tenido hijos, ¿ya? Del momento evolutivo, o sea, qué tan preparada estoy yo o preparado estoy yo para iniciar una vida sexual.
No porque mis amigos hablen o mis amigas hablen de lo bien que lo pasan con el sexo, significa que sea cierto, y eso hay que tener cuidado. Es una decisión importante. Bien, y la persona a la que elijan también es importante, porque depende mucho de esa primera relación, cómo va a ser su futuro desarrollo sexual. Es súper importante eso. ¿Ya? El deseo de la pareja de participar en la elección, o sea, si van a iniciar una vida sexual activa, que la pareja con la que ustedes vayan a iniciar esa vida sexual participe de su selección de anticonceptivo, o sea, que no sea responsabilidad de uno solo. Por lo tanto, como la relación sexual es una cuestión entre dos, entre ambos tienen que tomar la decisión, ¿ya? Y cuidado con eso de que no, dejémoslo para después, porque si lo dejamos para después, puede que después tengamos una cosita con patitas ahí a una edad que nosotros no queremos. También tienen que considerar el comportamiento sexual de la pareja, o sea, si es una pareja que no te considera mucho, mejor pensarlo 2 veces, ¿ya? Si es una pareja poco comprometida contigo, también hay que pensarlo 2 veces. Y estoy hablando de hombres y de mujeres, no estoy hablando solamente de mujeres, porque hay mujeres que también, ¿no es cierto?, no son muy afectivas o no son muy recíprocas con el compañero que tienen. Entonces, ver qué tipo de comportamiento tiene esa persona conmigo para yo elegir a la persona adecuada y no apurarse. Esta no es una cuestión que uno lo haga por deporte, aunque hay algunos que sí lo hacen por deporte, pero eh, es una cuestión gravitante en tu vida. Por lo tanto, imagínate que si te quedas embarazado o si adquieres una enfermedad de transmisión sexual por no elegir a la pareja adecuada, hay que mirar bien debajo del agua y de repente antes de tirarse al río, ¿ya? De los riesgos y beneficios que te brinda cada método, o sea, qué riesgos puedes correr tú al usar ese método anticonceptivo y qué beneficios vas a obtener tú y tu pareja de este método anticonceptivo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues el uso del condón puede ser un beneficio si tú lo usas como un juego erótico previo a la relación sexual. O puede ser un riesgo también si manipulan mucho el condón y este se rompe, por darles un ejemplo. ¿Ya? El beneficio, por ejemplo, de la certeza de que no te vas a quedar embarazado, a pesar de que no hay ningún método anticonceptivo que sea 100% seguro, excepto la abstinencia sexual. O sea, abstenerse de relaciones sexuales te asegura, pero te asegura que no vas a no vas a quedar embarazado. Y de los factores socioculturales, o sea, de aquí hay que tener mucho cuidado de no interponer cosas como culturas machistas o culturas muy radicales como las religiosas, por ejemplo, donde se prohíbe el uso de cualquier método anticonceptivo o algunas personas que se sienten menoscabadas porque la pareja está usando un método anticonceptivo. Yo creo que ya ustedes no están en ese, pero de todo hay en la viña del Señor. Entonces, hay que considerar todos esos factores para poder elegir un buen método. Habitualmente cuando somos jóvenes adolescentes, los métodos anticonceptivos más asequibles son, por supuesto, el condón, ¿no es cierto?, el preservativo y también, ¿no es cierto?, las pastillas anticonceptivas. Ahora, ustedes saben que la salud reproductiva de las personas es un derecho humano, por lo tanto, no te pueden negar tu derecho a usar un método anticonceptivo. No te lo pueden negar, ¿ya? Entonces yo por eso aquí les puse esta diapositiva. Cualquier persona que vaya a iniciarse o tenga una vida sexual activa, ¿no es cierto?, tiene el derecho a recibir atención y cuidado sin discriminación. O sea, si tú vas al consultorio a pedir anticonceptivos, por ejemplo, no te pueden decir que no. Y tampoco te pueden pedir, ¿no es cierto?, porque ustedes desde los 14 años son sexualmente responsables, por si acaso, la ley así lo establece. Por lo tanto, ustedes desde los 14 años pueden ir a solicitar un método anticonceptivo al consultorio o a la clínica que ustedes se atiendan. Ahora, si no están atendiéndose en ningún consultorio, tienen que inscribirse en el más cercano a su domicilio y pedir una consulta con una matrona o un ginecólogo para que les recomiende el mejor método que haya. ¿Ya? Entonces,
como dice aquí, por ejemplo, esta mujer dice, tú querida no puedes porque tienes que venir con tu mamá, eso no es cierto. No te pueden discriminar por tu etnia, o sea, por tu pueblo originario, si eres mapuche, aymara, yacona, lo que sea, tampoco te pueden discriminar eso por tu presentación personal, no porque tú te veas, ¿no es cierto?, sexy y atractiva, te van a impedir un uso de anticonceptivo y se lo van a dar a una mujer adulta porque se supone que ella es sexualmente responsable. No necesariamente los adultos somos sexualmente responsables, ¿ya? Profe, Dime, querida. en el consultorio desde los 14 entráis sola la matrona, no podía entrar con tu mamá. Porque desde los 14 tú ya tienes derecho ante la ley a tener privacidad sobre tu vida sexual, Sí, po. tanto los varones como las damas, tanto los hombres como las mujeres, ¿ya? Pero de todas maneras uno a veces se encuentra con gente que es poco criteriosa y te pone límites, por ejemplo, para informarte y prescribirte los métodos anticonceptivos que tú necesitas, sean ya estas pastillas anticonceptivas o condones, por si acaso en el consultorio les regalan los condones. Por lo tanto, también conviene tener eso en perspectiva. Entonces, veamos, métodos anticonceptivos a los cuales nosotros podemos recurrir habitualmente cuando somos jóvenes adolescentes a los métodos hormonales, ¿no es cierto? Las pastillas anticonceptivas, los implantes intradérmicos y otros más que vamos a ir desarrollando después. Si ya quedaste embarazada y tuviste un hijo, puedes usar los DIU, los dispositivos intrauterinos, que se colocan dentro del útero y que impiden la anidación de un embrión, acá. Después tenemos los de barrera, que tenemos el diafragma y el condón. Ahora hay condón femenino y masculino, y el diafragma, que es de la misma textura del condón, y que ambos se colocan dentro de la cavidad vaginal para impedir que los espermios puedan pasar hacia la trompa de falopio y fecundar el ovocito. Esos son métodos de barrera. Después tenemos este que no les recomiendo para nada porque es la mejor forma de embarazarse, es el coito interrumpido o el coito interruptus, que consiste en que el varón, ¿no es cierto?, saca el pene de la vagina antes de eyacular, pero el problema de eso es que cuando hay roce entre la vagina y el pene va arrojando pequeñas cantidades de líquido seminal, donde los espermios suben por el útero y pueden llegar a fecundar el ovocito, aunque el joven no complete el ciclo sexual dentro del cuerpo de la mujer, ¿ya? Además que no es muy recomendable porque puede inducir en el varón eyaculación precoz, que es una de las principales dificultades sexuales de los hombres, que no llegan a completar una relación sexual completa porque eyaculan antes de la pareja. Y este método que lo pueden usar solamente en Chile aquellas personas que hayan tenido 2 o 3 hijos, que es la esterilización, ya sea el ligamento de trompa o corte de trompa o la vasectomía. Pero en Chile tú no puedes usar esto si no has tenido hijos previos. Si no hay hijos, no los puedes usar. Entonces aquí tenemos, ven, yo este collage de los métodos anticonceptivos, los hormonales, que son los más comunes, las pastillas anticonceptivos, los naturales, que vamos a estudiar ahora, los de emergencia, como la pastilla mal llamada del día después, la esterilización. A ver, tienes razón. Se me movió esta cosa. Esterilización, los químicos. Acá están los químicos, ¿no es cierto? Como los espermaticidas, que son espumas o spray que se colocan al interior de la vagina y se esparcen sobre el pene antes de la relación sexual. La verdad es que los espermaticidas están un tanto fuera de uso porque se ha comprobado que producen úlceras intravaginales y producen úlceras en el glande del pene. ¿Ya? Habitualmente ahora los químicos vienen incluidos en los métodos de barrera, como el condón y el diafragma, porque esto al ser sustancias con pH muy ácido, o sea, son muy ácidos, alteran el pH natural de la vagina y eso puede estimular la producción de algunas infecciones también,
intravaginales. Por lo tanto, no se usan mucho. En un tiempo fueron súper usados. Y después tenemos los métodos mecánicos, donde los métodos mecánicos son, ¿no es cierto?, todos los que impiden que el cigoto se pueda anidar, como los anillos de late de cobre, los anillos y otros por el estilo. Entonces, hoy día vamos a ver los métodos naturales, son aquellos que no requieren intromisión de ningún tipo en el cuerpo femenino y o masculino. Y estos fueron, chiquillos, de los primeros métodos anticonceptivos que se utilizaron en forma natural, ¿ya? Entonces, estos se fundamentan en el funcionamiento del aparato reproductor del hombre y de la mujer para prevenir el embarazo. En este caso, chiquillos, las personas que utilicen este tipo de método anticonceptivo tienen que conocer muy bien, en el caso de las mujeres, su ciclo menstrual, y en el caso del varón, el comportamiento de su cuerpo durante el acto sexual, ¿ya? ¿Quiénes usan este método anticonceptivo? Díganme, chiquillos, ¿quieren hacer alguna pregunta? Yo, profe, Dime. es que la agüita de roda también se ocupa como... ay, ¿cómo se llama esto? ¿Método anticonceptivo? Eso. ¿Por qué hace eso? ¿Qué efecto? ¿Por qué hace efecto? La verdad es que no es así. La agua de ruda es un mito urbano, ¿ya? Es uno de los mitos que se ha transmitido a través del tiempo, igual que los baños vaginales. También son mitos, porque eso actúan en forma externa, no interna. No impide que el espermio fecunde al óvulo. Ahora, lo que sí hace ese producto, ¿no es cierto?, es alcalinizar el sistema, por lo tanto, al hacerlo alcalino lo hace un poco menos amable, lo hace más inhóspito, pero no es muy recomendable. Ya esos mitos urbanos hay que tener cuidado con ellos. Bien. Entonces, chiquillos, yo les estaba hablando de los métodos naturales. En este caso, si van a ser utilizados por una pareja, la pareja tiene que conocer muy bien el ciclo menstrual de la mujer, en este caso, y conocer los días en que hay mayor riesgo de embarazo. Y en el varón, ¿no es cierto?, el control de la eyaculación. Por eso les decía que los varones tienen que conocerse bien y saber en qué momento probable de la relación sexual vayan a eyacular. Y estos métodos, como les decía yo, son poco confiables y habitualmente pueden ponerte en riesgo si tú no los utilizas bien. Ahora, hay mujeres que obligatoriamente tienen que usar este método anticonceptivo porque o son alérgicas a las hormonas o tienen antecedentes de cáncer de mamas, por ejemplo, y no pueden usar cierto tipo de anticonceptivo. Y además este tipo de método no te defiende de las infecciones de transmisión sexual, o sea, no te defiende ni de la sífilis, ni del herpes, ni de ninguna cosa por el estilo. Ahora, este método natural habitualmente es muy utilizado por personas que tienen una vida más natural, que no quieren tomar ningún método externo al cuerpo, y por personas de repente que tienen religiones un tanto extremas, aunque todas las religiones se oponen a los anticonceptivos, porque se supone que el rol de la pareja es procrear, según la religión. Según yo, no. Entonces, métodos naturales que tenemos, chiquillos. Aquí estamos hablando de todos los métodos donde no hay intromisión externa en el cuerpo del varón o de la mujer. El coito interruptus, que ya lo habíamos visto, que es un método muy poco eficaz porque obviamente los espermios son móviles y aunque el varón retire el pene de la vagina de la mujer durante el acto sexual, igual los espermios van a nadar por el útero y van a subir hasta el ovocito que está en la trompa de falopio. Lo otro que aquí también va, por ejemplo, eso de la puntita nomás, tampoco. O porferita nomás, tampoco.
porque ustedes tienen que pensar que el objetivo del espermio es fecundar el ovocito. Por lo tanto, él, aunque esté fuera de la cavidad vaginal, si es un ambiente húmedo, él va a encontrar la forma de nadar y subir hacia donde está el ovocito esperando. Además que el ovocito es bien tramposo también. Cuando sale del ovario, produce unas hormonas que atraen los espermios para que lo fecunden, porque él quiere que lo fecunden, obvio. Entonces, este método anticonceptivo no es eficaz y para nada recomendable. Si van a tener juegos eróticos, preferible que usen un condón, ¿ya? Y si no, una buena ducha fría para evitarnos problemas. Porque hay mujeres que incluso se embarazan con una relación sexual incompleta y la primera vez. O sea, que lata embarazarte en una relación sexual que ni siquiera fue satisfactoria. Entonces, este método no lo usen nunca. Y si es mucha la urgencia, pensar que esta es la mejor manera de embarazarse. ¿Ya? Y después tenemos los métodos de abstinencia periódica, y acá es donde hay que conocer muy bien el ciclo menstrual femenino. Y hay 3 métodos de abstinencia periódica, chiquillos, que es en manejar el ciclo menstrual. Tenemos el método del ritmo, el de Ogino-Kraus, el método de la temperatura basal y el método del moco cervical. Los 3 se basan en el ciclo menstrual femenino y la lactancia materna, que también es un método anticonceptivo natural, donde la mujer al producir prolactina, ¿no es cierto?, porque está amamantando, no produce estas 2 hormonas, la folículo estimulante y la luteinizante, porque está en ese momento su sistema ocupado en cuidar y nutrir y defender a su bebé. Entonces, todos los métodos naturales se basan en este famoso reloj que seguramente ustedes lo han visto y han escuchado hablar de él. ¿Ya? Entonces, mito o realidad. Los métodos naturales no son aconsejables para adolescentes porque son poco efectivos y requieren una gran motivación por parte de la usuaria. O sea, en este caso es un manejo que tiene que hacer la mujer de su ciclo menstrual. ¿Mito o realidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Son aconsejables para un adolescente? ¿Qué opinan? No, que no. ¿No? Miren, esta es una pregunta que se han hecho en un estudio de la Unidad de Sexualidad Adolescente de la Universidad de Chile que dice que esto es una realidad. O sea, las niñas jóvenes no debieran usar estos métodos porque lo más probable es que se embaracen. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando nosotras somos adolescentes, nuestros ciclos hormonales son muy variables. Entonces puede ser que un día la ovulación sea antes y al otro mes sea después, puede ser que la regla se corte, puede ser que la regla se alargue, puede ser que el ciclo menstrual desaparezca. Por lo tanto, se sugiere que estos métodos debieran ser usados por mujeres mayores de 20 años. ¿Profe? Dime. Ya, si una mujer se hace la prueba de embarazo o el test y sigue todos los pasos, ¿Mm? pero el test le dice que no, depende de la marca del test que compre. No. Habitualmente hay algunos test que responden antes que otros, pero si hay duda de un test de embarazo, yo lo que más recomiendo es un examen de sangre. Si no te dice el test de embarazo que estás embarazada, tienes que esperar un par de días y hacerte otro. Y si aún así tú tienes la duda de que estás embarazada o no, es preferible hacerte un examen de sangre. El nivel alto de progesterona te dice al tiro si estás embarazada o no. ¿Ya? Porque hay algunas mujeres que cuando están en estado de estrés, por ejemplo, tuvieron una relación sexual sin precaución, puede que el ciclo se corte. El estrés hace eso, el ciclo se detiene por un par de días o un par de semanas, incluso un par de meses. Entonces, para evitarse ese estrés, mejor un examen de sangre y el nivel de progesterona te dice al tiro si estás embarazada o no. ¿Ya? Otra pregunta, profe. Sorry.
que oye, me dieron ganas de preguntar. Pregunta nomás, ningún problema. Ya. Entonces, el método más para saber que estás embarazada, o en un caso, el método de sangre, o Más efectivo para saber si estás embarazada, si el test de embarazo no te satisfizo, no te dejó contenta, lo mejor es un test de sangre. Si tú quieres tener certeza de que estás embarazada o no, un examen de sangre te lo dice al tiro. O sea, ahí no hay lugar a dudas. Si la progesterona está alta y ya estás, por ejemplo, en el día 22, 23 de tu ciclo menstrual, significa que hay un embarazo. ¿Ya? Porque de repente los test estos que vienen te dan una marca medio dudosa, pero en general, si el test de embarazo te dice que no estás embarazada, no estás embarazada. Pero si te queda la duda, puedes repetirlo después de 1 o 2 días, y si aún así te queda la duda, un examen de sangre te saca de la duda inmediatamente. Te dice si estás embarazada o no estás embarazada. gracias, ¿Ya? profesora. Entonces, aquí tenemos los métodos anticonceptivos naturales. Se basan en el conocimiento del periodo fértil del ciclo femenino. O sea, aquí lo principal, chiquillas, chiquillos, es que hay que tener un calendario donde uno vaya marcando el día que le llega el ciclo menstrual. Por ejemplo, si hoy día le llegó la regla a una niña, habría que marcar en el calendario el 14 de octubre. Ahora lo pueden hacer también como para probar si les resulta o no. Entonces aquí vamos a ver primero billing, la temperatura basal y el del ritmo del calendario. ¿Ya? Entonces, para usar este tipo de método, es obligación o es como fundamental que los ciclos menstruales sean muy regulares, o sea, que haya todos los meses sea de 28 días o de 27 días o de 29 días, porque de esa manera pueden usar el método. Acá ven, tienen un calendario y ir marcando los días o marcar el día que te llegó la regla. Por ejemplo, si te llegó hoy día, lo marcas hoy, y si te llega la próxima vez a finales de mes o a comienzos del mes siguiente, lo marcas ahí. ¿Ya? Como les decía, se usa en todas partes por personas que tienen poco acceso, por ejemplo, a método anticonceptivo, o, ¿no es cierto?, por personas que tienen características personales, religiosas o sociales, pero no son muy buenos porque tienen un alto riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, obviamente porque aquí no estamos usando nada más que esto, y pueden ocurrir embarazos no deseados. ¿Ya? Y el ciclo menstrual, como ustedes lo conocen ya, tiene 28 días, del 1 al día 5 ocurre el descamado mensual. Después tenemos la fase folicular, que va del día 6 más o menos al día 14, y acá ustedes pueden ver que el folículo se puede romper en cualquiera de esos días. Y después tenemos la fase luteínica, donde uno se está preparando para un embarazo. ¿Ya? Entonces, como nos queda menos de 1 minuto, chiquillos, lo importante de esto vamos a trabajarlo la próxima semana, los 3 métodos anticonceptivos, para que lo puedan estudiar y para hacerles una buena